Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 25 de abril. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas, que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna, en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta, para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios, y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad. La asamblea de los santos, ¿quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo:
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que inspiró a Marcos a escribir su Evangelio y sobre todo nos dio la buena nueva de la salvación del Señor Jesús. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fiesta de San Marcos Evangelista. San Marcos no fue del grupo de los 12. En el Evangelio mismo de Marcos, cuando es la pasión de Cristo, se cuenta que capturan a Cristo y un joven lo quieren capturar también y tenía una sábana y deja la sábana, corre desnudo. No, Marcos no era del grupo de los 12, pero fue el gran compañero de Pedro y también de Pablo en la predicación. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, queridos hermanos, nosotros tenemos el ejemplo del evangelista Marcos, porque Marcos, no habiendo conocido a Jesús, o lo habrá conocido de lejos tal vez es el joven que estaba en el monte de los olivos. Lo cierto es que Marcos estuvo muy cerca de los 12, ¿no? Y cuando Pedro fue a Roma, pues se cuenta en la tradición de la iglesia que Marcos fue con él y escribió su evangelio. Es como ver a Cristo a través de los ojos de Pedro, escrito por la mano de San Marcos. Y naturalmente por eso dice Pedro, hoy leemos la primera carta de Pedro, ¿no?, que hay que ser humildes delante de la mano poderosa de Dios para que los levante y los encumbre en su momento. Dios es fuente de todos los bienes. Son palabras de una persona ya muy mayor que ha visto cómo en la vida pues hay persecución contra la iglesia. Claro que sí, hay persecuciones tremendas contra la iglesia, contra los sacerdotes, contra obispos, contra todo. Y no solamente en países paganos, también en países que se fueron cristianos, pero ahora se han dedicado al materialismo, ¿no? La iglesia es atacada, es contradicha. Pero la palabra de Pedro es una palabra muy importante porque nos hace entender aquello que Marcos escribió, el Evangelio, que es la buena nueva. Hoy leemos el final del Evangelio de Marcos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Sabemos que esto sucedió después de Pentecostés. Los apóstoles salieron y fueron por todo el mundo y claro, todos murieron. Se supone que San Marcos, por eso celebramos hoy de rojo, también murió, ¿verdad? Mártir en alguna forma, pero dejó su obra escrita. Papa Francisco dice que todos debíamos escribir nuestro Evangelio. Es decir, la experiencia de Jesucristo en nuestra vida debíamos de tenerla presente, predicarla y decir: el Señor ha hecho esto en mí y lo puede hacer en ti. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros conocemos el Evangelio según San Marcos?
Es el más pequeño de los 4. Ahí dice lo esencial y lo dice según la experiencia de Pedro. Me comentaba alguien, yo leo por lo menos 5 libros al año, leía libros de ciencia, de informática, era un profesional, pero no se sentaba a leer algo que es fundamental, como el Evangelio de Marcos, que es tan breve. Conocemos esta obra importantísima, estamos en el ciclo de Marcos ahora. Y en segundo lugar, nosotros cumplimos también ese mandato misionero. La iglesia vive en misión, es una iglesia en salida, dice Papa Francisco. Es una iglesia que va por el mundo llevando no ideas, sino la persona del Señor. Apoyamos la misión en la iglesia, en la parroquia. ¿Somos capaces de hablar de Dios cuando estamos con otros? ¿O escondemos esta fe que Marcos sí testimonió? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que se sirvió de Marcos, este joven que tenía un nombre, pues ni siquiera era judío. Marcos era un nombre latino, un nombre extranjero, como los que hoy día se ponen tantas gentes. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque llamaste a tu evangelista Marcos. Y él escribió de ti, porque amó lo que escuchó de Pedro, cuando Pedro predicó el evangelio en Roma. Gracias, Señor Jesús, porque inspiraste a este evangelista, haz que conozcamos su obra y que también nosotros sintamos esta presencia tuya, aunque fuiste rechazado por el mundo. Y que nosotros también verdaderamente, Señor Jesús, tengamos la capacidad de evangelizar, sobre todo con nuestra vida, no solo con las palabras. Aleluya. Hoy, en la contemplación, dice el Salmo 88, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Hace muchísimos años, me recuerdo que un niño me decía, me han dicho que va a venir Jesús a castigarnos con una vara de hierro. Bueno, pobre niño, tal vez se portaba mal y en su casa le anunciaban el castigo de Dios. El Evangelio es el anuncio de la misericordia de Dios. No que Dios se olvide de la justicia, pero que Dios es el Dios de la misericordia. Por eso el Salmo dice, proclamaré sin cesar. No podemos cansarnos de ser misioneros, la misericordia del Señor. ¿Cuánta gente necesita saber del perdón de Dios? ¿Cuánta gente ha sido formada o se han formado mala idea de Dios? De un Dios que vigila, que castiga. Dios es justo, pero es un Padre amoroso. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está enviando a los 12 apóstoles y le dicen, vayan por todo el mundo a predicar no el castigo, sino el amor y el perdón. Y digamos una vez más, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Hoy en la acción queremos tomar 2 propósitos. Primero, acercarnos al Evangelio de San Marcos. Se puede tener el Nuevo Testamento, está en la Biblia, está en forma electrónica, búscalo en la computadora. Es un evangelio tan pequeño, porque fue el primero que se escribió. Leerlo a la luz del Espíritu Santo, no simplemente por curiosidad, sino invocando al Señor para que nos diga qué quiere decirnos en este evangelio. En segundo lugar, evangelizar. Y recordar que la evangelización es también la propuesta de la fe en la Eucaristía. Porque en el Evangelio de Marcos se dice que Jesús en la última cena tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el vino y dijo, esta es mi sangre. Estamos en el año del Congreso Eucarístico Nacional y queremos pedir al Señor que esta fe eucarística, que esta maravilla del regalo de sí mismo, lo valoremos siempre. Muchos lo han perdido. Les han quitado la Eucaristía, les han dejado el mensaje bíblico. Es una forma de alimento, pero falta lo esencial. Que sea posible por intercesión de María Santísima y también del mismo evangelista Marcos en este año del Congreso Eucarístico, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.